Hola, ¿qué tal YouTubevidentes? Bienvenidos a una nueva entrega de su curso de base de datos Oracle 21 y comenzamos una nueva sección que es bastante interesante porque nos va a permitir configurar una serie de recursos que los usuarios de nuestra base van a poder usar para poder trabajar. Vamos a hablar en esta sección de los perfiles, de los profiles. ¿Y qué es un profile? Pues un profile es un recurso que permite limitar el uso de componentes y recursos a los usuarios. Estos límites que puedo poner se establecen en recurso del sistema y de la base de datos, por ejemplo, de CPU, de memoria, de acceso a disco, de bloques leídos, etc. Y luego también tengo una serie de recursos que están orientados a controlar las cuentas de los usuarios y sus claves. Por ejemplo, determinar cuántas veces el usuario puede equivocarse colocando una clave, controlar el número de días que una clave puede estar desactivada, entre otras cosas. Estos dos tipos de perfiles son los que vamos a ver en esta sección. Además, cada perfil se puede asignar a un usuario, ya que un usuario solamente puede tener un perfil en un momento determinado. Es decir, no puedo tener dos perfiles al mismo tiempo, ya que un perfil tiene tanto recursos del sistema como cuentas y claves. Es decir, que un perfil específicamente se usa para recursos y para cuentas. Y también es cierto que se puede cambiar. Esto con mucho cuidado porque si en ese momento los usuarios están conectados y yo cambio un perfil hasta que los usuarios o el usuario no se desconecte de la base y vuelva a reconectarse, no se va a cargar el cambio aplicado a ese perfil. Entonces, hay un perfil que se llama default que quizás, por ejemplo, si se preguntan, bueno, ya yo he creado usuarios en lo que va de curso y no he configurado ningún perfil. Bueno, pues cuando estuvimos creando estos usuarios sin configurar perfiles es porque nuestro sistema ya autoconfiguraba un perfil denominado default que tiene unas configuraciones específicas y que se asigna de manera automática a los usuarios recién creados en la base. Por lo tanto, no tenemos que preocuparnos por hacer ninguna configuración en los perfiles de default, ya que Oracle automáticamente los adapta a los nuevos usuarios creados en el sistema. Por defecto en nuestro sistema los profiles están desactivados, no están activos. ¿Y esto por qué? Bueno, porque un profile dentro de nuestra base de datos consume recursos, memoria, CPU, espacio de bloques, pero eso significa que cada vez que un usuario realice alguna acción, el sistema tiene que comprobar que el usuario no sobrepase esos límites. Por lo tanto, el sistema no activa los perfiles automáticamente. Entonces, existe un parámetro que se llama resource limit igual a true. Si este parámetro está con este valor de true, entonces los perfiles de usuario quedarán activos. Si este valor está en false, los perfiles estarán desactivados. De los perfiles de recursos, de máquina y de instancia, podemos controlar el uso de nuestro CPU, el tiempo de conexión del usuario, el tiempo que puede estar sin actividad en nuestro sistema, la cantidad de sesiones concurrentes como máximo podemos tener, cuánto espacio va a ocupar en la SGA, por ejemplo, para acciones de sort y similares, cuánto espacio de entrada y salida de disco voy a tener. En este caso esto va relacionado con los bloques, que ya sabemos lo que es. Y luego, con respecto al perfil de cuentas y claves, podemos controlar el bloqueo de cuentas. Por ejemplo, si me equivoco 3 veces colocando una clave, que se bloquee mi cuenta. O bien que se bloquee cuando hayan transcurrido una cantidad de días. Y también puedo controlar también la expiración de la clave de usuario. Se puede controlar por una fecha específica, decirle al sistema a partir de una fecha X ya esa clave no va a funcionar, e incluso podemos ponerlo con un periodo de gracia, es decir, que se le avise al usuario, te quedan X cantidad de días para que tu clave de usuario se inactive. Y además puedo mantener un histórico de claves, de forma que
no pueda reutilizar las contraseñas con algunas consideraciones. Por ejemplo, el número máximo de días que se puede reutilizar una contraseña, entre otras configuraciones. Además, puedo incluso cambiar la complejidad de las contraseñas. Estuvimos viendo en algunas configuraciones que el sistema no nos permite colocar algunas contraseñas con ciertos tipos de caracteres. Tiene unas políticas especiales. Entonces, ya veremos que podemos nosotros cambiar esa política de la contraseña que querramos que nuestros usuarios introduzcan en nuestra base de datos, en sus cuentas. Entonces, vamos a pasar a nuestro SQL Developer. Aquí yo me he conectado con mi usuario system. Vamos a ver ahora dentro de los perfiles el perfil default del que estuvimos hablando. Este perfil, que es el perfil por defecto que adquieren todos los usuarios que están recién creados en nuestro sistema. Se puede decir que es un perfil automático, porque como les había dicho, tener un perfil de usuario es completamente obligatorio en Oracle. Entonces vamos a ver este perfil, ya que es uno de los perfiles que más nos enseña, más nos muestra sobre lo que tenemos y cómo podemos querer utilizar cada uno de los recursos de los que estuvimos hablando. Entonces vamos a colocar aquí select asterisco from dba underscore profiles punto y coma. Esto es una vista dba underscore profiles. Si yo ejecuto esta consulta, puedo verificar aquí que me aparecen una gran cantidad de información y aquí en Profile podemos ver aquí ciertos nombres de perfiles. Vamos a filtrar el que nos interesa, que es Default. Entonces aquí vamos a colocar where profile igual default y ejecutamos esta instrucción. Puse aquí un punto y coma de más. Entonces aquí vemos nuestro perfil Profile. Vemos aquí que este perfil tiene aquí lo que son recursos de perfil en este campo Resource Name y tenemos aquí un campo que se llama Resource Type. Estos son de dos tipos. Tenemos un resource type de sistema, que es este kernel que ven acá, y tenemos un resource type de password, que son los de cuentas y usuarios. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, filtrar los tipos de recursos de sistema, aquí voy a colocar un N para filtrar mejor mi consulta y coloco resource type igual a kernel, cierro comilla, punto y coma, ejecuto la instrucción. No me trae nada porque kernel es en mayúsculas. Vamos a ver ahora. Ahora sí. Podemos ver aquí que los recursos de tipo kernel están muy relacionados a lo que es la instancia de usuario. Por ejemplo, este campo que es número de sesiones por usuario, tenemos que controla el consumo de CPU por sesión de usuario. Tenemos el CPU per call, número de lecturas por sesión. Tenemos el idle time, que este idle time es el tiempo que puede tener mi usuario sin actividad. Y tenemos el connect time, el private XGA, etc. Entonces, ¿qué valor tienen estos recursos de kernel? Unlimited. Aquí lo vemos en este campo que dice limit, dice unlimited. Esto significa que todos los valores en el perfil por defecto en mi sistema están ilimitados. Entonces, algo que hay que tomar en cuenta es que el parámetro resource tiene que estar activo para que esto funcione, que lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces voy a copiar esta instrucción de acá y la voy a pegar aquí debajo. Si ahora, por ejemplo, yo le digo a mi sistema que quiero ver dentro de mi perfil por defecto los tipos de recurso de clave, coloco aquí password, se me ha olvidado, es en mayúsculas, ejecuto la instrucción y puedo ver aquí que tengo entonces otros límites. Si se fijan, simplemente tenemos dos iguales a los de kernel, que son ilimitados, pero está aquí, por ejemplo, bastante detallado. Si se fijan aquí, ¿qué es lo que dice? Que por ejemplo en el resource name failed login attempts tiene un valor de 10. Esto significa que solo puedo equivocarme 10 veces colocando el password en mi sistema. Aquí tiene un password lifetime, que es el tiempo de vida de la contraseña de mi sistema, que es 180 días, aproximadamente 6 meses. Y tenemos otras configuraciones importantes aquí. Por ejemplo, si se fijan en el Inactive Account Times, es un año. Esto que está acá, estos valores son en días.
Por lo tanto, esto es un año aquí. Significa que mi cuenta, al estar 365 días sin hacer el login en mi sistema, va a proceder a desactivarse. Entonces, en esta sección vamos a ver cómo podemos cambiar estas propiedades, cómo podemos crear un perfil y cómo podemos trabajar con ellos. Como les comentaba anteriormente en la introducción, hay veces que digamos que yo solamente necesito un perfil, porque yo solamente voy a trabajar con una cantidad de recursos específicos, porque es lo que me exige mi trabajo o un cliente a quien le estoy administrando una base de datos. Pues no hace falta ni siquiera crear un perfil. Lo más sencillo sería utilizar el perfil por defecto, el default, y modificar sus valores y ponerle aquí que en mi fail login attempts, en lugar de 10 intentos, sean por ejemplo 3 para todos los usuarios. Entonces modifico ese valor aquí en el default. La creación de perfiles adicionales solo la debemos hacer si efectivamente vamos a tener un conjunto de usuarios en nuestro sistema que requieran esa configuración por el motivo que sea. Recuerden que cada configuración de nuevo perfil que hagamos en nuestro sistema es aumento de consumo de la cantidad de recursos de la base. Entonces, como les comentaba, si aquí yo hago por ejemplo un select asterisco en minúscula, select asterisco from v $, y ahora coloco aquí system underscore parameter, esta vista que ya la conocemos. Coloco aquí un filtro where resource, no, parameter es el campo. Igual a, entre comillas, coloco ahora resource limit y ejecuto esta instrucción. El sistema me dice aquí identificador no válido y me destaca aquí el valor parameter. Es porque aquí dice que este campo no es, a ver, en la consulta v system parameter. Voy a consultar desde aquí la vista para ver por qué este es el valor equivocado. Ah, claro, es que aquí es name, no es parameter. Aquí el nombre del campo es name, justo así. Voy a ejecutar de nuevo, ahora sí. Vemos aquí entonces que como parámetro de mi base en value está true. Eso significa que el parámetro resource limit está en true. Es decir, aquí por ejemplo, consultando nuestra vista de VA profile para el resource type kernel, bueno, aquí no lo tiene el perfil por defecto, pero para que tengan una idea, estos recursos que están acá no se pueden configurar aquí, no se puede hacer ningún cambio de su valor si no están activados. Y para ver en dónde están activados, pues es en esta vista, aquí en la $system parameter. Y entonces al ejecutar esta vista podemos aquí buscar el parámetro que queremos ver si está activado o no. Entonces es por eso que aquí yo hice un filtro buscando este resource limit, y al ejecutar la instrucción puedo ver aquí que el resource limit en value está como true. Por lo tanto, en mi DBA Profiles, el perfil de usuario que utilice el resource limit va a poder recibir configuración porque está en true. Si estuviera en false, no se pudiera editar este recurso en ningún perfil que lo utilice. Un dato interesante, y es que desde la versión 12 este valor por defecto viene en true, es decir, desde Oracle 12 en la configuración de los parámetros del sistema siempre el campo value viene como true automáticamente. En las versiones desde Oracle 11 hacia atrás este valor viene como false. Entonces, ¿cómo activamos o desactivamos en la vista de parámetros de sistema este valor a false? Pues simplemente aquí colocamos la instrucción alter system, porque esto es un parámetro de sistema. Recuerden, aquí está system parameter, por lo tanto colocamos alter system y ahora colocamos espacio set el nombre de mi recurso que quiero alterar, que en este caso sería resource limit igual, y entre comillas coloco false. Con esto ya queda desactivado el parámetro. Si yo ejecuto la instrucción, aquí me da un error y me dice que es un hora 00922. Falta la opción o no es válida. Me dice opción inválida o perdida. Es porque creo que estoy colocando esto con comillas. Debo pasarlo sin comillas. Vamos a ver.
Cuando ejecuto ahora, correcto, sí, el sistema ya lo alteró correctamente. Entonces aquí ya yo cambié ahora mi parámetro de sistema a false. Significa que cualquier perfil que utilice ese recurso de control de límites de recursos de mi sistema no va a poder recibir ninguna configuración porque está en false. Si yo aquí consulto de nuevo, ese valor en mi vista de parámetro de sistema está como false. Para ponerlo de nuevo, simplemente coloco true, ejecuto la instrucción, el sistema dice que se alteró correctamente el valor. Cuando vuelvo y reviso, aquí está mi valor de nuevo como true. Entonces, eso va a ser todo en esta introducción a los perfiles y configuración de perfiles en nuestra base de datos. Más adelante vamos a continuar trabajando con los demás tópicos que tenemos que ver acerca de los perfiles. Lo vamos a dejar hasta aquí. Nos vemos en una siguiente entrega.